Carlos, por este informe a dos voces. Saludo a esta hora al dos veces embajador en Washington, sí, el doctor Juan Carlos Pinzón. Embajador Pinzón, gracias por estar con nosotros. Don Juan, muy buenos días. Me encanta saludarle a usted, a toda su mesa, a todos los que nos escuchan en la FM. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a hablar de dos temas con el embajador Pinzón. La propuesta en este momento del presidente Petro de nuevo sobre legalización de la marihuana, de la hoja de coca. Y le pregunto sobre esto que estábamos oyendo, usted que conoce tanto Washington, sus entretelas, cómo se mueve todo, son sin duda momentos inéditos, diríamos, para Washington y casi que para la humanidad, este tipo de aproximaciones a los asuntos. Juan, yo creo que estamos en medio de un momento de cambio geopolítico que no es menor. Cada cierto tiempo en la historia de la humanidad ocurren estos temas donde operan las competencias entre las grandes potencias y van definiendo nuevos cursos de acción y nuevos comportamientos. La realidad es que desde que llegó el presidente Trump, él viene confrontando esa competencia con un ángulo de acción un poco diferente. Esa es la realidad. Un ángulo que, entre otras cosas, implica un cambio radical en la diplomacia, donde no se habla en privado, sino todo se termina viendo en público. Y por supuesto, eso causa un impacto adicional en la opinión y una, si se quiere, mayor confusión, porque muchas de estas conversaciones que se podrían estar teniendo en privado, pues terminan a la interpretación de millones de personas y de millones de analistas sobre la forma como lo quieren ver. Dicho eso, muy al punto, mire, yo creo que sí es realidad. Yo estuve en Ucrania en el mes de octubre, entré y fui hasta el punto de contacto, la zona de batalla, y realmente Ucrania, que es un país que fue atacado por Rusia, pues eso es una invasión, eso es incuestionable, no tiene cómo continuar esa guerra si no recibe apoyo, en particular de Estados Unidos, que es el gran donante de equipos militares, de municiones e incluso de todo el entrenamiento, de todas las capacidades. Y ahí es donde está el verdadero dilema. Por el otro lado, Estados Unidos está en un endeudamiento bastante grande, que es un tema que quieren entrar a solucionar, y de otra parte está una realidad, y es que Rusia se ha debilitado intensamente, pero tiene una superioridad real en términos de números y capacidad sobre Ucrania. En esos tres ejes es donde yo creo que entra un poco la ecuación de solución. Ahora, Europa lo que sí tiene la preocupación es que nuevas aventuras de Rusia terminen desestabilizando Europa, y por eso marcan una línea firme. En esos cuatro ángulos es que se puede resolver este tema. Doctor Pinzón, con buenos días. Hay muchas lecturas que se le pueden dar a esos minutos que transcurrieron en esa rueda de prensa en la Casa Blanca, que pues ha pasado para la historia. Habían llevado allí a Zelensky para que firmara ese acuerdo en el que terminaba entregando prácticamente el 20% de su territorio a Rusia para así finiquitar, para terminar la guerra, y se le salió del libreto. Y viene la discusión que vimos, ya Juan Carlos y María nos mostraron ampliamente todo lo que ocurrió allí. En su opinión, ¿quién ganó ese pulso? ¿Zelensky, que se le salió del libreto, o Trump, que airadamente le reviró, le reclamó por la manera como había cambiado las reglas de juego que se habían dispuesto? En el estilo y en el tono, por supuesto que Zelensky queda más como una víctima, porque obviamente pues a todo el mundo en general le pareció impactante la forma como fue llevada a la reunión y en cierto sentido golpeado públicamente. Pero como esto al final es un tema de fondo, y es esa guerra cómo se va a resolver y quién la puede resolver, pues yo creo que Zelensky ahí abre un riesgo enorme, porque es que quien le provee sus capacidades para poder mantener la guerra y poder seguir avanzando en buena medida es precisamente la Casa Blanca. Entonces expone tremendamente sus posibilidades de cómo negociar a futuro esa situación, y eso es lo que los expertos más serios sí están diciendo. Ahí hay que entender una cosa, y es que
el estilo que maneja el presidente Trump, pues hay que ser pragmáticos. Esto yo lo he venido diciendo incluso en el caso de Colombia. Hay que ser muy pragmáticos, hay que preocuparse más por el interés general y nacional de largo plazo y de todos los ciudadanos que por las pasiones o la dignidad personal en un momento dado del mandatario. Yo creo que ese es un tema que hay que entrar a analizar de esa manera. Y por supuesto, Rusia dice poco porque en últimas se está beneficiando relativamente, está perdiendo una cantidad de personas, de recursos todos los días en esa guerra, a pesar de que no va a perder la guerra y puede quedarse con buena parte del territorio, pero en últimas también pues le conviene seguramente acelerar el término de la pérdida de material humano. Exministro, es que el editorial del Wall Street Journal de la semana pasada, cuando esto sucedió, titulaba la pelea entre Zelensky y Trump la ganó Putin. Y pues en el entorno del presidente Trump ha habido unos altos asesores que han estado también muy cercanos a Rusia. Por ejemplo, recuerde que Tucker Carlson viajó a Moscú, le hizo una entrevista a Putin, trató de moderar las críticas tradicionales de Occidente a Rusia, a su modelo de gobierno. ¿Usted cree que esto al final es una alineación de Trump con Putin? Más que eso, yo lo que creo es que si uno mira en la historia y se devuelve al siglo XIX, siglo XVIII, donde hubo también competencia global de potencias, esas competencias en esa era se terminaban con guerras entre las grandes potencias y se definía al final cuál era la potencia preeminente. El Reino Unido se impone sobre la Francia napoleónica en alianza con los demás países, los alemanes se imponen sobre Francia al final del siglo XIX y quedan como la potencia, pero cuando ya aparecieron las armas nucleares, la probabilidad de guerras entre las grandes potencias tiende a reducirse por prácticamente la destrucción que eso puede generar y la imposibilidad de que alguno gane una guerra dada el tipo de armas. Eso entonces lleva a un elemento adicional. Doctor Pinzón, sí. Hay una cosa importante ahí y es que la guerra y el final de la guerra entre Rusia y Ucrania tenía que ver con la entrada de Ucrania a la OTAN. Recordemos que quien financia la OTAN es Estados Unidos. Después del episodio y que tiene una arqueología, y usted lo sabe, doctor Pinzón, y es las investigaciones que le abrieron a Donald Trump en su comienzo por un chisme entre Biden y Zelensky. ¿Ya le cierran las puertas completamente de Ucrania a su ingreso a la OTAN? Yo creo que hoy el ingreso de Ucrania a la OTAN es difícil porque obviamente Estados Unidos de hoy ejercería el poder de veto para que ingrese. Tan simple como eso. Entonces yo lo veo como un tema difícil. Pero viene este asunto que es clave y es lo de el balance de poder entre las potencias, que yo creo que es importante, Fernando, y es como termina esto resolviéndose, y es que las potencias terminan escogiendo áreas de influencia donde deciden ser preeminentes. De Rusia le dan un área, Estados Unidos coge obviamente el hemisferio occidental y buena parte de Asia, Europa, y China obviamente pues está luchando por tener su propia área de influencia en Asia y en otros puntos. Eso es como juegan esos equilibrios. Hay otro argumento aquí, es que cuando terminó la Guerra Fría, una de las cosas que hizo Nixon en los 70s fue quitar la alianza Unión Soviética-China y jalar a China aparte para poder así presionar a la Unión Soviética. Aquí algunos expertos dicen lo que están tratando de hacer desde Estados Unidos es el ejercicio contrario, es separar la alianza China-Rusia, pero poner a Rusia un poco separada del lado de los chinos. Mucha especulación. Hay mucha historia escribiéndose mientras estamos hablando. Eso es lo que es impresionante de este tiempo. Y para países como Colombia nos toca es pensar de forma pragmática y a conveniencia del pueblo colombiano. Esa es la manera correcta. Subrayo lo que dice el embajador Pinzón. Desde el pellejo de Colombia, para el bien de Colombia, que la reflexión sea pragmática y pensando en los intereses superiores del país. Le cambio de tema, embajador Pinzón. Usted fue además ministro de Defensa, conoce como nadie el tema de los cultivos ilícitos, de los combustibles, de todas las violencias en Colombia. ¿Qué decir frente a la insistencia del presidente de la República en su propuesta para legalizar la marihuana y la hoja de coca?
Pues Juan, primero hay que recordar que la expansión de la coca en Colombia es un daño autoinfligido que se hizo el país a partir de los acuerdos del año 2016, porque previamente se le hicieron concesiones a las FARC en el hecho de suspender las capacidades y herramientas que el país tenía para luchar contra ese mal. Y simplemente para recordar, para el año 2012 y 13 Colombia tenía 48.000 hectáreas de coca, 300 toneladas métricas de cocaína. Hoy, años después de esas decisiones, pues tiene más o menos del orden de 253.000 hectáreas de coca y alrededor de 2.600 toneladas métricas de cocaína, según Naciones Unidas. Estos son datos de Naciones Unidas. Entonces, eso es lo primero que hay que mirar. Estamos metidos en este problema es porque se decidió no confrontar ese problema. Segundo, ¿qué hace la coca, la marihuana y demás? Financia grupos terroristas, su cultivo destruye las selvas tropicales de Colombia y su consumo le causa un daño terrible a familias, sobre todo a familias de bajos recursos, donde muchos de estos muchachos terminan perdidos, sin futuro, sin empleo, por las dificultades sociales de ese entorno. Para no hablar de los altos estratos, donde hay un poco de consumidores que hoy en día hasta llegan a los altos cargos de la nación, obviamente generando una enorme desconfianza sobre su capacidad, comportamiento y ética a la hora de actuar. Entonces, este es un tema que el país tiene que abordar con mucha seriedad. A nivel internacional, hombre, esto de legalizar es una idea que a todo el mundo se le ha ocurrido. Cualquiera, además, y quienes hemos estudiado economía, por supuesto que se nos ocurre. Sería muy bueno tener un mercado global libre, que no estuviera regulado y así, entonces los grupos criminales no gobernarían este negocio. Pero la realidad es que si lo hace Colombia solo, y en cambio los grandes consumidores no, pero de paso quienes mantendrían el negocio serían los grupos criminales enriqueciéndose. Entonces, con esa decisión, ¿a quién quieren enriquecer más? ¿A la criminalidad? Para que tome más control del territorio colombiano, son las cosas que uno se pregunta y donde uno dice estos discursos facilistas al final desconocen la gravedad del problema y el daño tan grande que hoy sufre la sociedad colombiana. El daño inmenso que sufre la sociedad colombiana. Muchas gracias, embajador Pinzón, exministro Pinzón. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Juan, muchas gracias. Un gran saludo para usted, para María, Juan Carlos y todos en la mesa. Un saludo muy especial. Muchas gracias, doctor Pinzón. Son las 6:57. ¿Qué está pasando